de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versículos del 1 al 6. Así ustedes con su vista, les pido que lean conmigo con la vista. Mire lo que él dice. Ahora Pablo, estamos entrando al capítulo 11. Veamos con nuestros ojos. Escuchemos lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Como quien dice, él va a hablar locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Él va a hablar de locura, de una locura, y nosotros necesitamos conocer el hablar del apóstol. Antes de entrar al capítulo 11, vamos a resumir en 4 frases lo que es el capítulo 10 para podernos conectar. Primero, una de las frases, la primera frase es: el ministerio del nuevo pacto es un ministerio con obstáculos. Eso debemos llevarlo siempre. El ministerio del nuevo pacto es un ministerio con obstáculos. El servicio del nuevo pacto es un servicio con obstáculos. Cuando nosotros manejamos en las calles y ponen obstáculos, ¿cuáles serían los obstáculos en las carreteras de las calles? Pues que los topes, ¿no? Uno no quisiera, ¿cómo se llaman las bolitas que ponen aquí en esta calle? Uno le saca la vuelta porque va, ¿verdad? Entonces uno quisiera que no pusieran todo eso, pero ellos lo hacen con un propósito, ¿no? Entonces, de acuerdo al capítulo 10 de 2 de Corintios, nosotros los ministros del nuevo pacto desarrollamos un ministerio con obstáculos. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay fortalezas que se han levantado en las mentes humanas para rechazar nuestro mensaje? Esas fortalezas son argumentos, y toda altivez se levantan contra nuestro mensaje. Debemos de saber que lo que nosotros predicamos no es bien recibido por mucha gente. Por eso decimos que hay obstáculos para que otros reciban lo que nosotros enseñamos. El ejemplo más grande de eso lo podemos ver en el Señor Jesucristo. Cuando Él caminó en esa tierra, Él tuvo infinidad de obstáculos para que la gente percibiera y recibiera lo que venía del corazón de Dios, imagínense. Y es lo que está pasando hoy día. En este mundo los hombres tienen fortalezas. Esas fortalezas son argumentos, es altivez, ese orgullo. Si usted le comparte la palabra a las personas, ellos, a más de alguno de ellos va a decir que va a sacar su argumento y va a tratar de debatir con usted. Y van a decir que usted no sabe y que ellos saben más. Y esos son argumentos y altivez que hay en las mentes, pero debemos saber que es el enemigo.
Este mensaje que Dios nos ha dado solo lo recibe aquel que Dios tiene misericordia. ¿Se acuerdan que Él dijo en Romanos, tendré misericordia del que yo tenga misericordia? No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y por eso lo que hablamos no es fácil que se reciba. Por eso en 2 Corintios 10:5 el apóstol dice, derribando argumentos, porque se pueden derribar esos argumentos, se pueden destruir esas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, en esta hora yo no vengo a darles terapia a ustedes, sino lo que quiero es transmitir la palabra, pero también con mi vida. Porque si yo no, ¿se acuerdan que hemos dicho que si yo no hablo, si no yo no vivo la palabra, si yo no vivo, si mi obediencia no es perfecta, entonces ¿qué voy a estar transmitiendo a ustedes? Por eso cuando uno se para acá es serio este asunto, es algo que nosotros a veces piensan que no, pues nada más viene y predica, pero no, hermano, es una gran responsabilidad cuando uno lo entiende. Porque no se trata de manipular ni de dar terapias a los hermanos, ni de motivarlos, sino que se trata de transmitirles vida. Amén. De transmitirle. Por eso Pablo, él dijo, imitadme a mí y yo a Cristo. Imitadme a mí y yo a Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta de la importancia o la seriedad que llevamos nosotros? Si nosotros logramos, los que predicamos, logramos cautivar sus pensamientos de ustedes a la obediencia de Cristo, entonces vamos a estar en el propósito de Dios. Vamos a avanzar como iglesia, vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Punto número 2, o la frase número 2 sería, las fortalezas se destruyen con una obediencia perfecta. Las armas que Dios nos ha dado para destruir argumentos, para derribar argumentos, para destruir fortalezas, esas armas no son carnales. Por eso les digo que no estamos aquí para dar terapia o para manipular o para motivar a los hermanos. Esas son armas carnales, armas de este mundo. Las armas que Dios nos ha dado no son de este mundo, pero Dios nos ha provisto de armas espirituales, y la manera que nosotros destruimos esas fortalezas y derribamos esos argumentos y toda altivez es que nosotros tengamos una obediencia perfecta. Cuando usted comparte de Cristo, comparte de la salvación a las personas, y si usted lleva una obediencia perfecta, una obediencia cumplida, su mensaje es poderoso, porque no pueden ellos acusarlo, no pueden ellos sacar sus trapitos, porque su forma de vida, no solamente su hablar, sino su forma de vida, dice más que su hablar. Por eso es bien importante, por eso dicen, no solamente palabras, sino hechos. Eso tiene más efectividad, es más efectivo eso. No quiero hablar de esto, pero se dan cuenta que los políticos en ese tiempo hablan mucho, pero hechos, nada. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros, la vida que derriba argumentos y altivez, destruye fortalezas, es la vida de Cristo. Cuando nuestra obediencia es cumplida, es completada, entonces venimos a ser iguales a Cristo, iguales a Pablo. El otro día leímos que hay un versículo en Hebreos que dice que Jesús aprendió la obediencia. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, esa obediencia sea cumplida. Pero recuerden que no es tratar, no es esforzarnos, sino que es pedir a Cristo que viva en nosotros. Por eso hemos dicho, Señor, concédeme vivir tu vida, Señor, dame de tu gracia.
para poder vivir en vida. Amén. Fíjense cómo se derriba. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si una persona le hizo algún daño y lo ofendió a usted, esa persona en su mente sabe que tarde que temprano usted se va a desquitar o se va a vengar. Y ya empieza en su mente a maquinar, a imaginar cómo va a ser su venganza de usted, cómo se va a desquitar. Así están las personas. Hacen, pero saben que la otra persona se va a desquitar, se va a vengar. Y esa es la mente, esa es la fortaleza de ellos. Y si usted va a pelear con ellos, va a discutir con ellos, ya tienen en su mente esa fortaleza, esos argumentos para pelear, para debatir, para insultarlo. Pero si usted es un cristiano que es obediente, su obediencia es perfecta, y en vez de que usted va y le grita también, usted le dice, como dice la Biblia, ¿cómo dice? La blanda respuesta aplaca la ira. Okay. Usted va y le dice, que usted, cuando en vez de vengarse de esa persona, desquitarse, usted se acerca a esa persona y le dice, lo perdono, no le guardo rencor por lo que usted hizo. Eso derriba toda fortaleza, todo argumento, toda altivez, destruye toda fortaleza. Porque si usted va y quiere desquitarse gritándole, maltratándole, ¿qué hace la otra persona? Le va a gritar de más, ¿no? O sea, porque ya tiene en su mente, y es lo que hacen las personas en el mundo. Por eso la Biblia dice que en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. También dice que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja esa ofrenda ahí y ve y reconcíliate, anda y reconcíliate. Esa es la obediencia, pues. Aquí no es quien tiene la culpa, sino que nosotros somos gente obediente a Cristo, que perdonamos y pedimos perdón. Y esa es nuestra obediencia completa, y eso derriba argumentos, altivez, y destruye toda fortaleza. Amén. Por eso la Biblia nos ha enseñado aquí que no se airaos, pero no pequéis, que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, porque entonces ya estamos dando lugar al diablo. Amén. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho aquí? ¿Cuánto tiempo uno puede estar enojado con nuestro hermano? ¿Cuánto? Bueno, antes de que, está bien, porque algunos dicen, entonces hermano, ¿se puede 12 horas? Bueno, está bien, pues, te vamos a decir que 12 horas, pero para mí, en mi experiencia, mientras más pronto, mejor. Porque sería un día perdido, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando usted ha tenido la experiencia de enojarse con su esposa, con sus hijos, con sus padres, y ese día es terrible, ¿no? Es terrible. No van a decir ustedes que eso es vida. ¿Verdad que no? ¿O sí? Me desquité o me enojé y estoy bien contento porque ando enojado, ¿verdad que no? O sea, no se puede, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, cuando cumplimos la obediencia, nuestra obediencia es completa, es cumplida, perdonamos, pedimos perdón, ¿y qué pasa? Derribamos toda fortaleza. A mí me han dicho algunos hermano, creo que usted anda enojado conmigo. Y a veces uno ya se presta a nuestra mente y dice, creo que por lo que hice esto y esto, creo que sí. Y ya se imagina uno muchas cosas, ¿no? Y ¿saben qué? Le digo, no, hermano, es que ando mal del estómago. Y ya, ¿no? Yo pensé que usted estaba, hasta se libera la persona. No sé si alguna vez, ¿no? Íbamos en el carro una vez y dijo una hermano, me dijo una hermana y que iba con nosotros, hermano, creo que usted, anda enojado conmigo, anda molesto conmigo. Le dije, no, es que traigo un problema y ore por mí. Qué bueno, hermano, porque yo sentí que usted ya la traía algo, o yo le hice algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esos argumentos. Satanás
los hace grandes en nuestra mente. Por eso nosotros tenemos, si somos cristianos y vivimos a Cristo, nuestra obediencia debe ser perfecta. Amén. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros realmente queremos ser utilizados por Dios, nosotros tenemos que destruir las fortalezas y derribar argumentos y altivez por medio de una obediencia perfecta o cumplida. Dice el 6, 2 Corintios 10:6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Porque entonces se cumple la palabra en nosotros. Vamos a leer un versículo para corroborar eso, Mateo 6:12. Mateo 6:12. Dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hemos puesto ejemplos aquí de mi propia experiencia, y a veces yo le ofendo a mi esposa y le falto el respeto, y ya me meto yo queriendo orar y preparar el mensaje, y Dios me dice, no te oigo porque no has arreglado. Ponte a cuentas y vienes y yo te escucho. Y yo sé lo que él está diciendo. Voy con mi esposa y le digo, perdóname, porque el mero no me quiere hablar, no me quiere escuchar. Así dijo, así dice, ¿no? Porque dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso lo experimentó el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, y viendo a todos sus enemigos y a quienes lo traspasaron y a quienes le dijeron crucifícalo, lo mataron. ¿Sabe qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, esa es la obediencia cumplida, la obediencia perfecta. Porque en vez de que él pidiera maldición, que cayera fuego sobre los que le hicieron, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense cuando nosotros lleguemos a orar así por nuestros hermanos, por las personas que nos hacen algo. Decirle, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. O eso es una obediencia perfecta. Amén. Y llegaremos un día realmente a que se vea eso en nosotros. Y la gente se va a espantar, se va a asustar cuando usted le diga esas palabras. Me acuerdo ahí en la fábrica donde estábamos, y a veces me tocaba hacer un trabajo, pero necesitaba ayuda. Y iba con otro compañero, le decía, ¿me puedes apoyar? Porque para poder sacar ese trabajo, y él me decía, no. Y yo sabía que él tenía tiempo, pues, o podía dejar lo que estaba haciendo. Y me decía, no te voy a ayudar, no puedo. Yo le decía, está bien, no te preocupes, cuando tú necesites ayuda, cuenta conmigo. Se asustó porque lo normal es, cuando ocupas ayuda, no cuentes conmigo, ¿verdad? Porque no me quieras ayudar, cuando te toque a ti, cuando tú necesites, yo no te voy a ayudar. Pero cuando uno cambia eso, hermano, la gente se asusta, porque eso es lo que Dios hizo, es lo que Jesús hizo. Le hicieron un mal, ¿qué hizo él? Un bien. Dice la Biblia que bendecid y no maldigáis. No vengáis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Amén. Entonces eso es cumplir la obediencia, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos eso, se destruye todo, toda fortaleza, todo argumento, toda altivez es derribado. Porque no solamente es lo que hablamos, sino que la forma de ser. Decimos, no te preocupes, estás perdonado. Porque cuando dicen, hermano, me perdona usted, y a veces uno dice, no tengo nada que perdonarte. ¿Sabe que la forma de liberar a las personas es decir, te perdono? Y es cuando las personas son libres, y uno también está demostrando con hechos que vive a Cristo. Amén. Dice la Biblia ahí que
cuando Jesús dijo estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice que ahí estaba un centurión romano y él vio todo lo que había acontecido y dice que dio gloria a Dios. Y él dijo, verdaderamente este hombre era justo. Es lo que van a decir de nosotros cuando nuestra obediencia es cumplida, es perfecta. Si el patrón te dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Y usted dice, nada más eso, no ocupas que haga otra cosa, porque eso es ir la milla extra. Porque si uno dice, ¿y por qué nada más a mí? ¿Y por qué no pones al otro compañero? Entonces ya no se ve la milla extra, ya no se ve Cristo ahí. Y luego si se da cuenta que tú eres cristiano. Amén. O sea que tenemos nosotros, hermano, que si usted vive a Cristo, todo se destruye en toda fortaleza, porque la gente ya tiene un concepto, un mal concepto de lo que es lo de los cristianos. No crean que la gente de afuera habla bien de los cristianos o tiene buenos pensamientos de los cristianos. Algunos de ellos dicen que somos de lo peor, ¿no? También les he contado también de otro jefe. Les decía que tenía que ir a la reunión y yo le dije a él, ¿sería posible que pueda yo salir temprano e ir a la iglesia porque tengo la llave? Y él me decía, no, pues es que ya se fueron dos y tú eres que también te quieres ir temprano. Y yo le dije, pero antes de eso, fíjense cómo hablé yo. Le dije, ¿sería posible que me dejaras ir más temprano? Porque tengo un compromiso, y le expliqué. Pero si tú consideras que necesito estar en el trabajo y cumplir para sacar la producción, me voy a quedar y le voy a echar más ganas. Pero si tú crees que se pueda, dame oportunidad o dame chance de ir. Y él, o sea, eso lo impresionó a él porque se dan cuenta que yo no exigí mi derecho, sino que le pedí una oportunidad, pero usé a Cristo, pues, la gracia. Y él dijo, estaba pensando, ¿sabes qué? Vete antes de que me arrepienta. Y pude salir. Y entonces yo quiero que vean ustedes cómo es que se derriban los argumentos, toda altivez, cómo se destruyen las fortalezas. Por eso la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Amén, hermanos. O sea, nosotros tenemos que aprender eso. Amén. Bueno, número 3, frase número 3, porque si no, no voy a entrar al capítulo 11. Dijimos que Pablo no llevaba una vida en apariencia, sino una vida restringida. En el capítulo 10 nos queda claro que el apóstol no tenía ninguna apariencia, porque cuando llegó con los corintios no les llevó doctrina, sino que él llevó su propio testimonio, su vivir cotidiano, que era vivir a Cristo. Eso fue lo que él presentó, y lo presentó una vida restringida. Entonces, hermanos, la vida de Cristo tiene muchas restricciones. No crean que nosotros podamos hacer lo que queramos. Por eso, ¿se acuerdan que les dije? Pregúntale al Espíritu. ¿Quieres hacer algo? Pregúntale al Espíritu. Amén. No estoy diciendo que ya no preguntes a tus papás, pero si los papás son guiados por el Espíritu, van a dar la misma respuesta. Amén. Por eso aquí hemos dicho, ¿qué dice tu Espíritu? Amén. Entonces, la frase número 4. Y aquí es donde queremos entrar aquí al capítulo 11. Todos los puntos, las 3 frases o los 3 puntos que hablamos es para llegar a ser vistos como una mujer. Es para llegar a ser vistos como la esposa de Cristo. Y por eso en el 11:1, esa es la locura que Pablo va a hablar, porque no estamos hablando de homosexualismo, de ser afeminado, no estamos hablando de eso. Porque vamos a leer aquí que él habla de que Dios quiere vernos como una mujer. Ahora, ¿qué no entendemos nosotros? Que
La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia, toda la iglesia, no solamente las hermanas, sino que hombres y mujeres venimos a ser la esposa de Cristo. Ahora, no vayan a creer ustedes que la iglesia toda ya es una mujer. ¿Cómo es que una persona llegue a ser una mujer? Nace, va creciendo, y a qué edad es cuando ella es toda una mujer? ¿A qué edad? 25, menos, 18. Ustedes, hermanas, ¿cuándo es que usted ya es una mujer hecha y derecha? ¿Verdad? Dice a los 50, a los 80. Pero se da cuenta que hay una edad, o sea, por ejemplo, una niñita de 10 años, ella no es una mujer hecha y derecha todavía. Ella no puede engendrar hijos, no puede tener responsabilidades. Hay una edad. Amén. Hay una edad. De hecho, dicen que, no me acuerdo a qué edad decía el médico allá en Ixmiquilpan, el hermano decía que a qué edad una mujer podía, más o menos, ¿no? Que podía tener podía engendrar o dar a luz un hijo, porque más en temprana edad había algunas situaciones, así lo decía el médico. Bueno, pero volvamos a nuestro punto. No toda la iglesia ya es como una mujer. De hecho, muchos de nosotros los cristianos vivimos la vida de la iglesia como hombres. Estoy hablando de género, pues. Deberíamos aprender a vivir como una mujer. Eso es la locura que Él quiere hablar. Amén. Y tenemos que entrarnos en esta locura, porque si no, por eso tenemos que tener cuidado en nuestros pensamientos, porque entonces el hermano está hablando de que voy a ser homosexual, de que voy a cambiar. No, esos son otras cosas, otros rollos que no tienen que ver con lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué digo que como iglesia vivimos como hombre y no como una mujer? Todavía vivimos como un hombre y no como una mujer. Porque en la Biblia vivir como hombre significa independencia. En cambio, vivir como mujer significa dependencia. ¿Por qué? Como un ejemplo de cómo nosotros vivimos en independencia como hombres. Les pregunto, ¿para todo oramos? ¿Para todo lo que vamos a hacer oramos y le pedimos dirección a Dios? Si usted es uno de los que para todo ora y pide dirección a Dios, que bueno, ya está viviendo una vida dependiente. Pero si usted se le olvida orar a Dios, usted está viviendo independiente, y eso es vivir como hombre. Amén. Amén, hermanos. Porque mire cómo termina 2 Corintios capítulo 10. Vamos a ir al versículo 18. 2 Corintios 10, 18. Dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Qué quiere decir Pablo con Porque él estaba hablando, defendiendo su ministerio. Pero al final del capítulo 10 mete este versículo, dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hay una alabanza de parte de Dios hacia nosotros. Pero ¿cuándo es que se da esa alabanza? Vamos a leer Proverbios 31:30, la parte B. Proverbios 31:30, la parte B. Y aquí nos va a decir a quién alaba a Dios. Dice Proverbios 31:30, la parte B, dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Será que toda mujer es alabada? ¿Recibe alabanza? No, dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Entonces, el capítulo 10 de 2 de Corintios termina citando Pablo Proverbios 31:30. Por supuesto que él era un judío. Él era un judío y él conocía toda
el Antiguo Testamento. Y por eso Dios lo usó escribiendo el Nuevo Testamento. Por eso Él cita. ¿Se acuerdan que Él en todas sus epístolas cita el Antiguo Testamento? Y aquí está citando, aquí en 2 de Corintios 10, 18 está citando Proverbios 31, 30. Entonces veamos que para llegar a ser visto por Dios como su esposa, como esa mujer hecha y derecha, nosotros tenemos que entender cómo funciona este asunto. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos un poquito de 2 de Corintios 6, 18? Vamos a leer 2 de Corintios 6, 18. Tenemos que asimilar todo esto para entender los versículos que él escribió. Ahí en 2 de Corintios 11. Dice 2 de Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por padre. Diga conmigo. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La palabra y, bueno, aquí no está la y porque está la e, pero se usa i y e cuando, bueno, es una conjunción, ¿no? Entonces dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, porque son dos cosas ahí. La otra vez no lo habíamos captado mucho, ahora lo vamos a captar. Porque de acuerdo al contexto de la secuencia que estamos llevando, que cuando se habla de mujer no está hablando solo de las hermanas, sino que aquí en este versículo de 2 de Corintios 6, 18 está hablando de que cuando hay una reconciliación en una manera total, nosotros los creyentes llegamos a ser como una mujer madura. Porque ahí claramente pone hijos e hijas. Fíjense cómo es este asunto. Cuando nosotros comenzamos nuestra carrera cristiana, somos hijos. Todos somos hijos. Pero terminamos siendo hijas. Por eso cuando iniciamos la vida cristiana, nosotros venimos todos independientes. Llegamos todos a la vida de la iglesia independientes. ¿Verdad que sí? O sea, ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos de su iglesia. ¿Se acuerdan que aquí les he dicho, hermanos, cuando salgan, avísenos para que estemos orando? Porque usted no puede andar suelto, solo. Cuidado porque anda el león ahí. Anda el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces usted va a salir, va a hacer algo, comuníquese con la iglesia, porque la iglesia es la autoridad que Dios ha delegado en esa tierra. ¿Me explico? Porque entonces eso es ser dependientes. Porque como matrimonios, ¿verdad que el varón se enoja, se molesta cuando la mujer toma decisiones sola? ¿O no? Dice hermana Chely que sí, Juanito es bravo el hombre. ¿O será que ¿qué crees que hice esto y esto y esto? No creo que el hombre, qué bueno que lo hiciste. No, él ¿por qué? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué no me avisaste? Siempre uno, ¿no? Y está bien, porque así Dios, o sea, no está, ¿cómo le explico? O sea, ese es el orden de vivir, o sea, que estén en acuerdo. Que la pareja esté en acuerdo para hacer las cosas. Es lo que Dios está diciendo, que estemos en un acuerdo con Dios, que seamos dependientes con Él. Por eso empezamos siendo hijos y terminamos siendo ¿qué? Hijas. Okay, vamos a ir más para allá porque, en otras palabras, nosotros somos hijos de Dios que necesitamos llegar a ser sus hijas. Nosotros no podemos decir que desde el principio de nuestra vida cristiana ya somos una mujer, aunque posicionalmente lo podemos enseñar, pero disposicionalmente falta, porque somos muy independientes. El apóstol Pablo llegó a esa madurez. ¿Se acuerdan que el otro día pusimos en Hechos que él quiso predicar la palabra a Frigia y el Espíritu le dijo, no prediques? Quería ir a Bitinia y el Espíritu dijo, tampoco prediques allá, sino que lo mandó a Macedonia a predicar la palabra. Esa es una vida que depende totalmente. Él vivía como una mujer, vivía como la esposa de Cristo. Amén.
Porque lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a ser uno con Cristo, para que seamos carne de su carne y hueso de sus huesos. Vamos a leer Apocalipsis 19:7, para que ustedes se den cuenta que para llegar a ser la esposa de Cristo, no es cualquier cosa. Para llegar a ser esa mujer que se le dan el vestido, no es cualquier cosa. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Ese preparado no es va al salón de belleza y no, esto es una vida. Es toda una vida, son los 80, 70, 80 años donde nosotros, Dios nos prepara para venir a ser esa esposa que se viste de lino fino y resplandeciente para ser la esposa. Esa es nuestra preparación, amén. Entonces, 2 Corintios 10 termina con Proverbios 31, hablando de una mujer que tiene que ser alabada, pero esta mujer aquí es una mujer madura. Vamos a poner otra vez 2 Corintios 10:18. Porque la secuencia va a entrar al capítulo 11, pero fíjense lo que dice. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y quién es el que Dios alaba? La mujer madura. Ahí en Proverbios 31 vemos a las características de una mujer madura, que es una mujer sabia, que es una mujer virtuosa. Hermanos, la iglesia, nosotros que somos la iglesia, estamos en este proceso. Y seremos esa mujer madura, esa mujer sabia, esa mujer virtuosa, cuando seamos gloriosos totalmente. Por eso dice Pablo también que estamos siendo transformados en ese tiempo de gloria en gloria. Amén. Es nuestra venida a esta reunión de iglesia, es para que Dios nos dé un poquito más de su gloria. Es para que Él crezca en nosotros, para que seamos transformados un poco más. Debemos de venir con esa fe. Si usted dice, voy a ver qué pasa, a ver qué sale, entonces usted no viene con fe. Usted tiene que decir, voy a la reunión porque yo sé que en esa reunión hay vida. ¿Qué no dice el salmista? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Entonces ese debe ser nuestro deseo al venir acá. Y cada vez que nos entregamos al Señor y Él nos suministra de su vida, de su palabra, entonces estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser esa mujer madura que recibe alabanza, esa mujer que se casa con Cristo en el milenio. Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí no está diciendo que la iglesia es ¿qué? La iglesia es ¿qué? ¿Es un hombre o una mujer? Vean todos pues, ¿la iglesia es un hombre o es una mujer? Es una mujer porque está comparando, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces la iglesia para Dios, Él la ve como una mujer, pero acuérdense que hay posición y hay disposición. Posicionalmente si somos una mujer, ya somos la esposa, pero para llegar a ser esa esposa necesita un proceso, una preparación. Amén. Aunque este capítulo lo usamos para ayudar a los matrimonios, pero la realidad es de que aquí está hablando de algo místico, está hablando de Cristo y de su iglesia. Cristo es el varón y la mujer es la mujer, perdón, y la iglesia es la mujer, es la esposa. Ok. Porque Él pone el ejemplo, Él dice marido y mujer. Y Él está usando una expresión de este mundo para que nosotros entendamos que hay algo espiritual que Dios quiere llevar a cabo. Por eso leímos ahí en Apocalipsis 19:7, gocémonos
y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahora el versículo 32, fíjense lo que dice. Esto tenemos que decir a Dios, pedirle que nos ayude a entender, porque es un misterio. Porque, vuelvo a repetir, no estamos hablando de que, entonces hermano vamos a cambiar de sexo, está hablando de homosexualismo. No está hablando nada de eso. Quitemos de nuestro pensamiento eso. Cuando habla de mujeres, que nosotros dependamos totalmente de Él. Mire lo que dice. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, pero está hablando marido y la mujer. Leamos, voy a leer todos estos versículos para que entendamos bien. Versículos 25 al 27 de ahí de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que cuando nosotros llegamos y comenzamos como iglesia, no somos gloriosos. Por eso Dios tiene que hacer un proceso, y habla de santificar. Y aquí de santificar a la iglesia es un proceso. Y es un proceso que tiene que ver con la transformación. Cuando se trata de eso, el Señor va a usar la palabra. Fíjense, hermano, cómo nos prepara Dios para llegar a ser esa novia que está preparada. Él va a usar ¿qué? La palabra. No hay otra cosa que nos pueda ayudar a nosotros para ser transformados y llegar a ser esa esposa madura. Solamente la palabra. ¿Qué es lo que hace usted cuando viene aquí? Viene a escuchar la palabra. Y si usted tiene fe, Dios, esas palabras son vida, son espíritu y son vida. Y esas palabras nos transforman a nosotros. Amén. Por eso nosotros venimos y anhelamos la palabra. Y debemos de oírla con fe, y eso tiene un efecto en nosotros. Produce algo en nosotros de que seamos gloriosos cada día un poco más gloriosos. Versículos 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjense, lo mismo que Él pide de nosotros hacia nuestras esposas, es lo que Él está haciendo. Amén. Él está haciendo. Porque estos versículos regularmente se usa para una conferencia de matrimonios. Pero Él está diciendo, yo digo esto de Cristo y la iglesia. No estamos solos. Él nos cuida a nosotros, Él nos sustenta. Amén. Porque tiene una meta, tiene un propósito. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermano, el apóstol Pablo llegó a vivir esa vida gloriosa. Él no hacía nada por su propia cuenta. Cada vez que él iba a hacer algo, él siempre consultaba con Dios. Por eso él oía al Espíritu decir, no vayas allá, está prohibido. Él quería ir para acá y el Espíritu decía, no vayas allá. O sea que era un hombre que era uno con Dios, con Cristo totalmente. Imagínense, hermano, cuando nosotros lleguemos a ese nivel, a esa posición, ¿no? de ser uno totalmente con Dios. Haríamos la voluntad de Dios todo el tiempo. Y si Él dice que no hagamos tal cosa, no lo vamos a hacer. Y esa es una vida que merece alabanza. A ver, los varones, que no cuando la esposa, ella siempre consulta con uno y siempre estamos en acuerdo en cualquier cosa, no uno le da alegría a eso. Pero ya cuando la esposa toma sus decisiones y no sabe uno ni dónde anda, ¿verdad? O al revés, o cuando la esposa no sabe dónde anda el esposo, o sea, no crean ustedes que está bien ahí.
Y mi esposa un día, aquí está, qué bueno que ya está aquí para no hablar mal de ella. Pero antes yo salía tempranito, hermano. Salía tempranito, yo según nada más a correr. Pero un día sí me llamó la atención y tiene razón. Porque me dijo, dime a dónde vas a correr. Porque si te pasa algo, ¿cómo voy a saber dónde andas? Y ya aprendí, le dije, voy a ir aquí nada más atrasito. Voy a ir acá al lugar. Voy acá porque somos uno. Amén. Y porque a mí no me gusta que ella haga eso, ¿no? De que también que ella salga sin avisarme, porque somos uno. Amén. Y es lo que está diciendo, esa es la vida que Dios pide de nosotros. Que nosotros seamos uno totalmente con Él. Eso es ser una mujer que está preparada para casarse con Él. Amén. Amén, hermanos. O se enojaron porque... Por eso, mire, cuando vamos a leer 2 Corintios 11 del 1 al 2. Y ahora esto es la locura porque ¿cómo va a ser? ¿Cómo que somos mujer? Imagínense bigotón y todo eso. Dice, ¿cómo una mujer? No, hermano, es locura. Locura. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque va a hablar de cosas que son locura para algunos, pero es poder de Dios. Dice el versículo 2. Fíjense, por eso le estoy poniendo todo eso para que entendamos el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora él dice que la meta es llegar a ser una virgen pura para Cristo. ¿A quién está hablando? ¿Solamente a las mujeres? A hombres y mujeres, los que somos la iglesia. Pero entendamos, pues, ¿cómo es que uno... ¿qué quiere decir o qué significa en la Biblia ser una mujer? Es ser alguien que depende totalmente de él. Y como hombre, uno que es independiente, no quiere sujetarse a él. Amén. Entonces aún las mujeres pueden vivir como hombres la vida de la iglesia, independientes, no ser uno con Dios en sus decisiones. Amén. Por ejemplo, las hermanas que están solas, que están viudas, que están solas, dicen, Cristo es mi marido. Ok, está bien, pero tienes que saber que esa expresión tiene mucha profundidad, porque es vivir siendo uno con Él todo el tiempo. Amén. Vivir, o sea, ¿a quién tienes que preguntar? Es verdad, no está tu esposo, que es tu cabeza, pero Cristo tienes que... Y no, ahora no solamente la mujer, sino que todos nosotros, los hombres también, sí, tenemos que llegar a entender eso, que tenemos que vivir una vida que depende totalmente de Él, que es uno. Una vida que somos uno con Él. Que para donde quiera que vayamos, Señor, ¿puedo ir allá? Imagínese, hermano, esa era la vida que vivía Pablo. Amén. Entonces aquí veamos que el apóstol dice que nos cela con celo de Dios. ¿Dios es celoso? ¿Dios es celoso? Hay algo profundo aquí que nosotros debemos entender. Y la Biblia dice que Dios es celoso. Por eso Pablo dice, os celo con celo de Dios. No vayan a creer que Dios no es celoso. Él sí es celoso. ¿Los varones somos celosos con nuestras mujeres? Sí. O sea, no un celo enfermizo, eso no. Es bueno tener un celo porque tenemos que entender qué es lo que Dios está diciendo. Amén. Yo no voy a permitir que mi esposa ande ahí platicando con cualquier persona. Yo debo de cuidarla porque debo de tener un celo. ¿Me explico? Por eso, y ella también tiene celo para conmigo, por eso dice, no sé dónde andas. Avísame por tan siquiera dónde andas, porque es bueno, pero no es ese celo enfermizo, porque entonces diríamos que Dios tiene un celo enfermizo. El celo de Dios es que, hermano, Él tiene un celo porque dice Deuteronomio 4:24. Dice que Él es celoso. Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y estaba escuchando una prédica ahí en la mañana y nos estaban contando de una historia que pasó
que iba un hombre manejando su tráiler en la autopista, y dice que volteó a ver y en otro carro iba su esposa con otro hombre, y dice que él empezó a perseguirlos y se llevó a muchos carros, y ya pues lo agarró la policía, y dice que llegó con el juez y el juez le dijo, a ver, ¿por qué hiciste eso? Y este hombre le dijo, lo hice por celos, porque vi a mi mujer, a mi esposa que iba con otro hombre y quise alcanzarlos, y por eso me llevé a muchas personas, pero fue por celos. ¿Y qué hizo el juez? El juez le iba a dar una, creo que cadena perpetua o cadena de muerte, pero el juez le dijo, ¿sabes qué? Voy a reducir porque aún yo entiendo que Dios es celoso. Imagínense, ¿no? Bueno, volvamos a nuestro punto, pero veamos que es válido ser celoso, pero no es el celo enfermizo. Porque el celo enfermizo es desde que ya está uno cada ratito mirando a la esposa, ¿no? Que qué está haciendo, o sea, eso es celo enfermizo. El celo aquí es cuidar de que no haya alguien más que engañe a nuestra esposa. Es lo que está haciendo Cristo, por eso, y no solamente Cristo, sino Pablo. Pablo entendió, por eso nosotros, hermanos, somos celosos. O celamos con celo de Dios. Fíjense cómo nosotros tenemos celo de Dios para con ustedes. De que ustedes, yo les he dicho, hermano, tenga cuidado que está escuchando. Que está escuchando porque puede ser engañado. Hermano, ¿qué pasó? Tenga cuidado. Tenga cuidado con esa amistad. Uno como pastor está así, siempre. Tenga cuidado, hermano. No, hermano, es que fui y visité a otra iglesia. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque están bajo nuestra responsabilidad. Yo voy a dar cuentas de ustedes. Pero fíjense lo que está diciendo. ¿Por qué debe haber un celo, un cuidado? Porque el celo aquí es el cuidado, la protección. Fíjense, porque él lo está diciendo por una sencilla razón. Porque nos pueden predicar otro Jesús, nos pueden transmitir otro espíritu y nos pueden predicar aún otro evangelio. Por eso tenemos que pedir en oración a Dios que Él nos muestre quiénes verdaderamente están enseñando la palabra de Dios correctamente. No estoy diciendo que ya no escuches, pero ten cuidado. No estoy diciendo que ya no lo escuche, tenga cuidado y sepa discernir qué es lo que le están transmitiendo. Amén. Versículo 3. Porque hay una serpiente. Pero temo que como la serpiente con su astucia, y hay astucia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una serpiente. Si no tenemos cuidado, hay astucia. Mi hermana Martita aquí está, y un día tuve que reprender a esa persona, porque decía, hermana, si gusta puede soñar con su esposo para que le pregunte. Le dije, hey, aquí no. ¿Se acuerda, hermana Martita? Le dije, no, ¿cómo? Porque eso es consultar a muertos y está prohibido, ¿verdad? Y delante de él le dije, no, eso no. Y gracias a Dios que tuvo espíritu de humildad, dijo, sí, hermano, sí es cierto. Imagínese a lo que estaba llevando. Y la Biblia dice que no debemos consultar muertos, y lo que está diciendo es que mi hermana consultara a su esposo. Y le dije, no. Ese es el celo, el cuidado, pues, porque hay una serpiente. Por eso es la locura que él está hablando. Por eso él dice, toleradme. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque, hermano, él tenía celo. Por eso no crean ustedes que un pastor no tiene celo. Pero el celo de Dios. Si usted como varón quiere tener celo para con su esposa, ese celo debe ser de Dios, no un celo enfermizo. Amén. Aquí hay una gran revelación en el versículo 3, para que nosotros los cristianos
o para nosotros los cristianos, porque aquí nos está comparando ¿con quién? Con Eva. ¿Qué pasó con Eva? ¿Fue engañada, sí o no? Fue engañada. Esta advertencia es para que nosotros abramos nuestro espíritu y nuestro entendimiento para que no nos dejemos ser engañados por el diablo. El diablo, hermano, está buscando cómo destruirnos a nosotros, cómo devorarnos con su astucia. No se puede predicar cualquier cosa, porque podemos predicar a otro Jesús, podemos predicar con otro espíritu, podemos predicar con otro evangelio, y eso es obra del diablo. Es lo que él quiere, nada más destruir, desviarnos. Amén. Satanás es el que engaña al cristiano para que no sea una virgen pura. Satanás, aquí vemos que engañó a Eva para que ella no fuera una virgen pura, una mujer dependiente. Cuando nosotros estudiamos el libro de la salvación completa, hablamos de que el árbol de la vida es dependencia y el árbol del conocimiento del bien y del mal es independencia de Dios. El engaño con el cual Satanás tentó a Eva fue cambiarle de pensamiento, de que ya no comiera el árbol de la vida, sino que comiera del árbol del conocimiento. Y él supo cómo adornar, él supo cómo llegarle a ella. Por eso tengamos cuidado, porque él va por nuestros sentidos, por el comezón de oír. Por eso la Biblia dice claramente que en estos postreros muchos se amontonarán y tendrán comezón de oír. O sea, van a querer escuchar otras cosas. No se van a... Porque podemos, si nosotros no tenemos cuidado, no vamos a valorar lo que Dios nos está dando en nuestra iglesia local. Y así pasa con los hijos en lo secular. A veces los hijos no valoran eso poquito que tienen sus padres y se quieren salir de su casa, salen de su casa y van a otros lados y creen que es para lo mejor y muchas veces es para lo peor. Amén. Por eso nosotros, si este es el lugar, esos poquitos es donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser fieles. Y yo siempre les he dicho a ustedes me conocen. Y si hay algo que estamos ahí torciendo, ustedes tienen la libertad. Por eso para que usted me diga, hermano, yo creo que ahí, explíqueme, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué no se está saliendo de la pureza? Ustedes tienen la libertad de decirme. Por eso todos nosotros estamos aprendiendo. Porque no me creo que que no puedo equivocarme, no puedo fallarme, yo puedo fallar. Por eso su responsabilidad de ustedes como ovejas, como miembros de esta iglesia es orar por mí, para que Dios siempre nos mantenga en esta pureza, en lo correcto, y no ser engañados por Satanás. Amén. Hoy día las iglesias están llenas de conocimiento, de doctrinas, de prácticas que el diablo ha puesto. Muchos cristianos, su convicción se basa en el conocimiento tradicional evangélico y no en la vida de Cristo. Por lo tanto, ellos están siendo engañados por Satanás. ¿Saben qué es ser engañados del diablo, de Satanás? Es que nos quiten del disfrute de Cristo. Es más, hermano, lo de Cristo no es llamativo ni atractivo. Y a veces nosotros estamos buscando esas cosas que deleiten nuestros ojos, nuestros oídos. Hermano, lo de Cristo no es atractivo para que lo deseemos, así dice la Biblia. Eva, no sé cómo ella vio el árbol de la vida. Le llamó más la atención el árbol del conocimiento del bien y del mal. Creo que tenía más atractivo, no sé qué tenía, pero así lo presenta Satanás las cosas cuando nos quiere engañar a nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Que no te quiten del disfrute. Disfruta a Cristo en esta iglesia local donde Dios te ha puesto. Por eso os celo con celo de Dios. Amén. Porque la meta es igual que Pablo, presentarlos a ustedes, a Dios, como una virgen pura, una mujer preparada para casarse con Dios. Por eso él dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, comprometido con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Ahí estoy leyendo en el 11.2. Pero vayamos otra vez a Apocalipsis 19, 7 al 8. Debe haber un deseo en nosotros, hermanos, de llegar a ser esa iglesia gloriosa, para llegar a ser esa mujer madura
que se casa con Cristo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra entrada, ese es nuestro boleto para el reino de 1000 años que viene. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, ese vestido de boda no lo tenemos todavía. Es hasta que nosotros tengamos una obediencia perfecta, es hasta que verdaderamente fluya Cristo a través de nosotros, entonces nosotros estaremos como esa esposa preparada para las bodas del Cordero, que es lo que viene. ¿Se acuerdan ustedes de que hay una parábola que dice que estaba en la cena de las bodas? Y dice que entró un hombre ahí sin estar vestido de bodas. Y dice que lo sacaron de ahí, porque le dijeron, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Esa es nuestra preparación. Por eso, hermano, tenemos que, como dice el apóstol, el escritor de Hebreos, que no dejando de congregarnos. Cada reunión que venimos a este lugar, a esta localidad, es para eso. Nuestros hermanos en Chimalpa, cada reunión que tenemos cada 15 días, y ellos deberían de estar escuchando este mensaje por Facebook, pero ellos tienen que valorar esas reuniones que tenemos cada 15 días presencial, porque si ellos faltan una reunión, ¿hasta cuándo se van a reunir otra vez? Dentro de un mes, hermano. Ya no son 20 días, es un mes. Por eso ruego a mis hermanos de Chimalpa que si nos están viendo, que no fallen a las reuniones, que no busquen otras cosas. Hermano, está bien, pero te vas a perder las bodas del Cordero. No te vas a revestir. ¿Dónde nos revisten? En las reuniones de la iglesia. Porque aquí Dios envía la bendición y la vida eterna. Por eso, hermano, tenemos que venir a escuchar con fe. Porque yo soy el que lo estoy sustentando, cuidando a través de las palabras de Cristo. Por eso tenemos que animar. Amén. Que no nos importe la distancia. Amén. Que no nos importe la distancia, hermano. Podemos venir y para ser preparados para el reino de 1000 años que viene. Es lo que está a punto de suceder. Hermanos, podemos ser engañados por el diablo y estar ocupados con tantas actividades y prácticas y creer que estamos haciendo la voluntad de Dios. No vamos a ir, pero en número 6 nos habla del voto nazareo. ¿Se acuerdan de Sansón? Fue nazareo. Cristo también fue nazareo. El voto nazareo es una figura de lo que Dios quiere lograr en el Nuevo Testamento. Porque uno de los requerimientos para cumplir el voto de nazareo es que los hombres se dejen crecer el cabello. Es una figura. No es de que te dejes crecer el cabello literalmente, sino que aquí es de que entiendas que dependes totalmente de Dios. Amén. Con este voto ellos le estaban diciendo a Dios, Señor, me presento delante de ti como una mujer, porque el voto de nazareo es la figura para entender claramente la dependencia total de Dios. Porque el deseo de Pablo es que nosotros digamos, Señor, soy uno que quiere depender totalmente de ti. Les pregunto a ustedes, ¿está preparado usted para hacer su voto de nazareo? Decirle, Señor, dependo totalmente de ti. Señor, ya no quiero hacer las cosas por mi propia cuenta. Quiero depender de ti. Si nosotros hacemos eso, hermano, entonces caminamos en la voluntad de Dios. Amén. Todo el tiempo tenemos que hablar con Él. Señor, ¿está bien esto, Señor? ¿Es tuyo esto, Señor? Y Él te va a decir si es su voluntad o no es su voluntad. El papel de la mujer en la Biblia es depender de su marido. Por eso la Biblia misma dice que el marido es la cabeza. Eso es tener por cabeza a Cristo, hermano, obedecer y depender totalmente de Él. Entonces, si nosotros no predicamos al verdadero Jesús, eso es ponerle levadura. Y la levadura entendimos que son doctrinas, enseñanzas de parte del diablo, y es agregar cosas a Cristo. Y eso nos va a llevar a una vida en hipocresía.
Hoy en la iglesia del Señor hay tanta hipocresía. ¿Por qué? Porque se le ha puesto levadura, otras enseñanzas, se les ha predicado otro Cristo, otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Leamos este versículo para terminar. Juan 5:39. Veamos cómo podemos ser extraviados por Satanás. No es de que usted no tenga su Biblia, no es de que usted no se esté escuchando la palabra. Si no tenemos cuidado, Satanás puede usar aún esto para extraviarnos. San Juan 5:39. Dice, escudriñad, son las palabras de Jesús a los fariseos, a los escribas de ese tiempo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. ¿Sí tiene 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué sigue el 41? Ok. Bueno, el contexto, si ustedes leen, ¿qué es lo que ellos querían hacer con Jesús? Matarlo. Pero ellos tenían la palabra ahí. Tenían el Antiguo Testamento ahí. Y dice que en esa escritura, dice que si ellos iban a esas escrituras, ellos iban a tener vida. Y dice que esas son las que dan testimonio de mí, pero no querían ir a él, lo estaban rechazando. Todos los fariseos, los que eran maestros de Israel, ellos tenían que entender que por medio del Antiguo Testamento Jesucristo era la vida y que Dios se iba a encarnar para que ellos tuvieran vida. Ellos lo entendían, pero ellos se dejaron engañar por la serpiente. Ellos se dejaron engañar de la serpiente y la serpiente los hizo que ellos esperaran a otro Jesús. Cuando Jesús ya estaba ahí, ya estaba el ministerio ahí. ¿Qué hacían los judíos, los fariseos, los maestros de Israel? Ellos seguían esperando a otro Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo los extravió. El diablo los engañó a ellos. Por eso Jesús les dijo generación de víboras, generación de serpientes, porque se dejaron, hermano, el diablo los engañó, por eso no lo recibieron. Por eso es importante que nosotros, hermano, veamos por qué se nos advierte que tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque podemos ser engañados. Amén. Podemos ser engañados. Hoy en internet, hermano, hay muchísima enseñanza. Hay muchísima enseñanza. Por eso les digo una vez más, tengan cuidado lo que están escuchando. Tengan cuidado. Porque pueden ser engañados, porque realmente no están enseñando al mismo Jesús. Están enseñando otro Jesús en las redes sociales. Y es obra del diablo, porque lo que él quiere es destruir, matar. Él quiere que nosotros no heredemos el reino. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que Dios está diciendo aquí. Por eso el apóstol dice, os celo con celo de Dios. Dice él, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Hermano, tengamos cuidado, no nos dejemos ser engañados por la serpiente. No te dejes engañar por Satanás. Hoy hay muchos que están predicando el evangelio, pero es otro evangelio. Son muy pocos los hermanos que están predicando la pureza de la palabra. No estoy diciendo que nosotros somos los únicos, pero hay muy pocos hermanos que están realmente por lo que Dios quiere, por lo que que están por el celo de Dios. Por eso tengamos cuidado. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Tengamos cuidado porque hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza. Entonces, yo en esta hora quiero decirte que deseo con todo mi corazón y renuncio en este día a no predicar a otro Jesús. Renuncio a no transmitirles a ustedes otro espíritu. Renuncio a predicar otro evangelio. Mi oración es que Dios me ayude a predicar el verdadero evangelio con un espíritu afable, restringido, y no ponerle levadura
a Cristo, porque hay una meta. La meta es llegar a ser esa novia, esa esposa que se ha preparado para las bodas del Cordero. Hermano, yo no quiero que ese día el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi deseo, y debe ser el deseo de ustedes, que Dios nos diga: buen y siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Que todos nosotros lleguemos a ese punto. Ese debe ser la meta. Amén. Por eso valoremos lo que Dios nos está dando aquí. Y si ustedes ven que no estamos saliendo, ustedes tienen que orar, y algunas veces tienen que señalar: hermano, creo que se está saliendo. Y yo debo ser humilde para decir: sí, hermano, yo creo que no estamos saliendo. Amén. Pero hasta ahorita Dios nos ha dado testimonio, nuestra conciencia, de que vamos a paso lento, pero seguro. Amén. ¿Cuántos han visto que Dios ha cambiado su vida en este tiempo que estamos aquí? Dios ha estado cambiando las vidas, ha estado transformando. Amén. Y mi deseo es de que sigamos así. Por eso os celo con celo de Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, lo que es la locura del apóstol. Pero él tenía un deseo. Señor, el compromiso que él tenía era que presentar a los cristianos corintios, a los creyentes corintios, como una virgen pura para Cristo. Ese es nuestro deseo. Que lleguemos a ese punto, a ser puros, a ser como una virgen, a ser como una mujer madura que depende totalmente de Cristo. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, guárdanos de toda esta enseñanza, guárdanos de la serpiente, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vivir en el temor, porque tú dices que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Señor, queremos depender de ti totalmente. Queremos, Señor, aprender, porque esa es una obediencia. Gracias te damos por esta hora y gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir en esta vida, en esta práctica de la vida de la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.